Higiene y calidad alimentaria. Tema: Principios y métodos de conservación de alimentos. Alumna: Juanita Millán Solís. Etapa unidad 2, actividad 2. Docente: Daniela Miranda Barrera. Matrículas 16265-57. Ciclo escolar 2019-2020. Introducción. La conservación de los alimentos es una actividad muy importante, y saber los métodos para conservar nuestra fuente de energía es mucho más importante. Los métodos que se desarrollan son de forma química y no existen los métodos simples, sino también métodos factibles, los cuales a continuación mostraré, como el de congelación, que consiste no solo con meterlo el alimento al refri. Existen también métodos para transportar alimentos y hacer que dure más en el transcurso del camino, pero también existen métodos fáciles que se pueden practicar en casa. Por consiguiente, los métodos que se usan en la conservación de los alimentos son los métodos de conservación por frío. Nos dice que es un método que consiste en someter los alimentos a la acción de bajas temperaturas, ya sea para reducir o eliminar actividad microbiana. En la refrigeración se conserva mejor sabor, textura y apariencia de los alimentos. En la decongelación, ¿qué es esta? En la decongelación es un método de conservación que consigue esterilizar los comestibles, pero si se detiene el crecimiento de los microorganismos o bacterias que se vayan a formar. También cabe mencionar que en la congelación doméstica se puede almacenar los alimentos a una temperatura cercana a 18 grados centígrados. También viene el del calor. ¿Qué es este? Que es un método que distribuye todos los gérmenes patógenos a las técnicas utilizadas para el método del calor, y son la pasteurización, esterilización y escaldado. En la pasteurización es el tratamiento térmico de un alimento que mata o inactiva los organismos productores de enfermedades sensoriales al calor. Normalmente este método se aplica a la elaboración de la leche. En la esterilización es la elaboración de platos combinados y aperitivos. Este consiste en colocar el alimento a un recipiente cerrado y someterlo a una elevada temperatura durante un bastante tiempo. En los métodos químicos, a grandes rasgos, los métodos químicos consisten en adicionar a los alimentos, productos y sustancias químicas a reducir el número de microorganismos que impiden que se reduzca el alimento. Esto quiere decir que se utilizan para conservar los alimentos por un periodo de más largo tiempo, como por ejemplo tenemos el azúcar, que tiene acción conservadora en soluciones concentradas, como es el de frutas en almíbar y las mermeladas. En los métodos tradicionales nos dice que son métodos de conservación de alimentos que utilizan desde las primeras civilizaciones y actualmente en algunos hogares y en algunos lugares. La salazón se basa en la adición de sal más o menos abundante, de tal forma que la sal capta el agua provocando la deshidratación del alimento. Ahumado es una mezcla de desecación y salazón. La edificación es un método basado en la reducción del pH del alimento. En el escabechado o escabeche, como dice ahí, es un conjunto de sal y vinagre aportando un sabor característico y a una adecuada conservación. También tenemos otros métodos, que es la deshidratación, el secado y la desecación. Esto fue a grandes rasgos los métodos de conservación. Nos vamos con frutas. Mango. Métodos de conservación: método químico, acción de azúcar. Esto involucra hervir la fruta adicionada con azúcar en cantidades variables y continúa hirviendo hasta que alcance el nivel del sodio soluble que permita su conservación. Esto ocurre con la elaboración de mermeladas, jaleas y dulces. En primer lugar, debemos diferenciar entre mermelada y confitura,
porque no es lo mismo. La mermelada se elabora con piezas de fruta entera, troceadas o trituradas, donde el contenido mínimo de un 30% de fruta. Las mermeladas adquieren la categoría extra cuando tienen un mínimo de 50% de fruta. Las confituras se elaboran solo a partir de la pulpa o puré de fruta y tienen un mayor contenido en azúcar. El contenido mínimo de fruta debe ser de 35% de su contenido. Nos vamos con el método de conservación por frío, que es el cereal, el arroz. El ventilador calienta el aire aspirando este aire. Es enfriado en el evaporador hasta la temperatura deseada. El tiempo que le extrae la humedad se separa el agua, aunque el contenido absoluto en agua disminuye la humedad relativa ascendiente hasta casi 100%. Las causas de que se echen a perder los cereales recién cosechados reside el autocalentamiento a raíz de su respiración propia. Tal proceso depende de la humedad y de la temperatura del control. Al aumentar la temperatura y la humedad, la respiración se hace más intensa y el autocalentamiento, que es la pérdida para la sustancia y favorece a los insectos y hongos. Nos vamos con carnes. En la carne de res. El método de conservación por calor, que es la esterilización, el método en el cual se utiliza la temperatura de 100 grados centígrados en el centro de su masa, en la cual se logra la reducción de remanente de esporas Chloridium botulinum para que sea 10-9 para lograr la destrucción de microorganismos. Esto permite estabilizar el producto en condiciones normales de manejo y lograr una conservación de 2 a 3 años. Nos vamos con los lácteos, que es la leche. El método de conservación es método de conservación por calor, que es la pasteurización, que es un proceso térmico relevante, suave, con temperaturas menores a 100 grados, con el objeto de reducir los agentes patógenos que pueden contener microorganismos. Los tipos de pasteurización es la pasteurización por BAT o lenta, que son temperaturas altas durante un breve periodo. Short time, proceso a ultra altas temperaturas. Nos vamos con los diagramas de flujo, que agregué el diagrama de flujo de leche, de la leche, de las frutas y de la congelación. Por consiguiente, tenemos un cuadro comparativo donde estamos mostrando las propiedades organolépticas de los alimentos, donde nos dice que las propiedades organolépticas de los alimentos son las características físicas que pueden percibir de ellos los distintos sentidos como sabor, olor, textura y color. Por consiguiente, tenemos la fruta, que es el mango. Color es el color que puede ser entre verde, amarillo y en diferentes tonalidades. El aroma es a dulce, sabor exótico, suculento, muy dulce y aromático. En su textura, pues es lisa. En el producto obtenido del mango es el ácido pantoténico, que contiene vitamina B5, regulariza el metabolismo de los hidratos de carbono y los aminoácidos. En los cereales, el arroz, color blanco o pardo. Olor es muy débil, propio, neutro, crudo y hervido. En el tamaño, corto o medio, débil y es blanco y es algo más pronuncial y es integral. En la textura, rígido y harinoso. Mantiene todas sus propiedades nutricionales. Es muy beneficioso para su salud simplemente porque no contiene grasas dañinas, colesterol o sodio. En las carnes, el color presenta un color rojo intenso, característico de la carne debido al pigmento mioglobina. En el olor, presenta un ligero olor ácido láctico. En el sabor, no tiene ningún sabor.
En textura, grasa perfectamente blanca, firme al corte de la carne y ligeramente húmeda. En su producto obtenido se mantienen todas las propiedades nutricionales. Nos vamos con los lácteos, que es la leche. El color, tiene un color blanco marfil, tiene un olor característico de la leche. Su sabor es ligero sabor a dulce. Su textura es líquida y viscosa. Y en el producto obtenido mantiene la mayoría de todas sus propiedades nutricionales. Conclusión. Hemos visto que los métodos de conservación, tanto físicos como químicos, son muy importantes para nosotros como consumidores, ya que la mayoría de ellos nos garantiza una mayor vida útil y también mayor vida de anaquel, ya que como la carne es un producto perecedero, se utiliza de métodos específicos para la conservación de la misma. Los diferentes métodos de conservación utilizados son de gran ayuda, tanto para el productor como para el consumidor, ya que algunos métodos son muy económicos y eso beneficia a las partes. Sin duda alguna, estos métodos de conservación son de gran ayuda, ya que sin ellos los productos durarían mucho menos y su descomposición sería inmediata, pero con los métodos de conservación, muchos de ellos pueden durar días, meses o años.